Bienvenidas al podcast de la Biblia a la Vida. Nos alegra mucho que nos acompañen. Quizás por primera vez están con nosotras, quizás ya tienen tiempo escuchando, cualquiera que sea la situación, pues te damos la bienvenida y estamos llenas de gozo de poder compartir con ustedes en otro episodio más. Y bueno, y quienes les hablan, porque es bueno que sepan quiénes somos nosotras. A veces se nos olvida. ¿Quiénes son esas dos mujeres que me encontré por ahí en YouTube? Y quiero escuchar el tema, pero no sé quiénes son. Así es. ¿Tú quién eres? Charvela, el hash de Salcedo. Y yo soy Patricia García de Namnum. Primera vez que yo creo que yo digo García de Namnum. Yo te he empujado en varios podcasts a decirlo. Tú eres la que me estaba obligando, porque a mí me gusta el Namnum. Es que me gusta mi apellido. Bueno, el hash, amiguita, suena muy bien, ¿verdad? No lo puedo abandonar, lo siento. El Namnum suena muy bien también. Por eso, ay, pero qué carnales. Qué carnales, no me hagan caso. Sí, es broma. Pero bueno, estamos felices de poder estar con ustedes, aquellas que nos están viendo o si nos estás escuchando. Sí. Cualquiera que sea la forma, pues bienvenida otra vez. Así es. Y Charvela, nosotros vamos a estar tratando un tema bien interesante. Yo no sé si te ha tocado, pero yo he tenido la experiencia y la oportunidad de quizás estar en conversaciones con otras personas, tanto con creyentes como con no creyentes. Y quizás estamos conversando algún tema y yo presento una postura que yo entiendo que es bíblica con relación al tema, y la reacción o la respuesta del otro es: tú no juzgues, porque la Biblia dice que no podemos juzgar. Así es. Y tú estás juzgando. Sí. Eso es un juicio, tú no puedes hacer eso porque eso tú estás juzgando. Sí. Y como que a veces usamos esta frase para escondernos detrás de ella y quizás evitar muchas cosas, pero no sé si tú has tenido la experiencia de encontrarte con esa frase. Tú sabes que hace unos días me topé en mi grupo pequeño de estudio de la Biblia con mujeres que tienen años en la iglesia y tratábamos este tema, estábamos tratando el libro de Santiago. Y uno de los versículos hablaba de esto, del juzgar. Y precisamente hice la pregunta abierta: ¿puede un cristiano juzgar? Y pensé que era algo que estaba totalmente claro. Que ya ibas a pasar rápido por ahí. Por la cantidad de años que tenían ellas expuestas a la palabra. Y recibí un silencio abrumador, porque muchas de ellas entendían que el cristiano no debe juzgar y tenían esa confusión, lo cual me llamó mucho la atención, porque ciertamente, Patricia, en la Biblia hay versículos que lo apoyan y hay versículos que te mandan a no hacerlo. No sé si tú quieras. Sí, claro. Cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos eso. Por un lado, el llamado a que no juzgues. Por otro lado, el llamado a juzgar. Por ejemplo, para mostrarlo de forma práctica, si yo me voy a Mateo 7:1, dice: no juzguen para que no sea juzgado. Y ese es muy usado. Exacto. Ese yo creo que es el que más se conoce entre todos. Pero entonces me voy a Santiago 4:11 también, al final, que dice: pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Yo creo que ese fue el versículo ese fue el que leíste, seguro. Que ellas dijeron: ¿cómo? Pero entonces ahora me muevo un poquito y me voy ahora a Juan 7:24 y escucha lo que dice: no juzguen por la apariencia, sino juzguen con justo juicio. O sea, en los versos anteriores te está diciendo, bueno, no juzgues, ¿quién eres tú para juzgar? Y en este verso te está diciendo la forma en la que tú no debes juzgar y cómo sí debes hacerlo. O sea, como que hay un lugar para el juicio. Y eso es lo rico y me encanta de la palabra, que podemos explorar temas como estos y poder ver bíblicamente de qué nos está hablando en cada uno de los diferentes pasajes, porque la Biblia no se contradice, Charvela. Totalmente. O sea, no hay una contradicción. Lo que aquí tenemos que entender exactamente a qué se refiere en un lugar y a qué se refiere en el otro. Exacto. Si hay dos, siempre hemos hablado que si hay dos versículos que traen ideas que se contradicen, pues busquemos otros versículos, leamos incluso el contexto en el que ese versículo está, para saber encontrar de qué estamos hablando y saber qué hay arriba, qué hay abajo, y encontrar por qué se está hablando eso. Y una de las cosas que nos beneficiarían a nosotras, Patricia, es entender a qué llamamos un juicio. Y te lo voy a definir. Dice: el juicio es la facultad del entendimiento por cuya virtud el hombre, y esta es la parte que más me gusta, el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Amén, buenísimo. Me gusta mucho eso, porque Dios en su palabra, en Juan 7, dice: juzguen con un juicio. O sea, hace esto, discierne lo que es bueno de lo malo, pero dice, Patricia, que sea justo. Y me gusta mucho también la definición de justo, que es algo que sea con equidad,
con igualdad, tú sabes, con algo apropiado. No, y justo también lo podemos ver, o sea, que sea conforme al estándar de las Escrituras, ¿verdad? Porque qué mejor definición de justicia que lo que la misma palabra de Dios enseña. Y más adelante vamos a estar hablando de eso, de las diferentes características, pero vale la pena que traigamos eso y que veamos eso. Y en lo que tú decías, Charbel, la Biblia habla también de tomar lo bueno y desechar lo malo. Yo necesito juzgar para yo saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahí hay juicio en medio de eso. O sean llenos de sabiduría y comprensión espiritual, y eso me ayuda también en ese juicio. Entonces, la pregunta, ¿puedo yo juzgar, Charbel? Exactamente. Bueno, yo creo que quien debe de contestar eso es la Biblia. Excelente. Tráela. Traigo la Biblia. Y nuevamente creo que el versículo clave, que ya lo dijimos, es este, el de Juan 7:24. Dice, no juzguen por la apariencia, o sea que hay un tipo de juicio ahí. Claro, que no debe ser, que no debe darse. Algo aparente, sino que juzguen, o sea, hay permiso. Juzguen con un juicio justo, algo que sea equitativo, razonable e imparcial. Entonces, fíjate, Patricia, creo que la misma Biblia, nuestro Señor Jesús, en momentos específicos, emitió juicios que nos, y manda al otro a emitir juicios que nos pueden enseñar, bueno, esto sí se puede hacer. Y quizás tú quieras mencionar alguno, pero te voy a mencionar el primero, y está en Mateo 7, versículo 24, y creo que también en Marcos 13, donde él dice, cuídense de los falsos maestros. O sea que, señores, disciernan qué está bien, qué está mal de parte de ellos, y eso es un juicio. Claro. Para yo poder discernir y saber, hay un juicio que yo tengo que emitir. Exactamente. Porque yo voy a decir, eso está bien, eso está mal, y yo estoy emitiendo ese juicio. O también, Charbel, nosotros encontramos en 1 Corintios 5, donde el apóstol Pablo está mandando expulsar a un hombre que estaba viviendo con su madrastra, o sea, teniendo cierta comunión inapropiada con su madrastra. Entonces, ahí hay un juicio en medio de eso. Y tampoco, si no pudiéramos juzgar, no encontráramos continuamente en las mismas cartas de Pablo, en todas sus enseñanzas, que tengamos cuidado contra los falsos maestros, contra las malas doctrinas. Para yo cuidarme de eso, yo tengo que hacer esa labor de discernimiento y de poder juzgar entre lo bueno y lo malo. Exactamente, totalmente de acuerdo. Y déjame hacerte una aclaración. En Mateo 7:1 dice lo siguiente: no juzguen para que no sean juzgados. Tú lo has oído ese, ¿verdad? Ese miedo a verse que se le mete a uno cuando le dice, bueno, yo no voy a juzgar porque yo tengo no me juzguen a mí. Exactamente, para que no me juzguen a mí. Pero ese no es el contexto. Y hay que leer el contexto para entender que sí se nos está diciendo, sí puedes juzgar, porque más abajo es el mismo Jesús que le dice a ese mismo grupo el que estaba hablando, no le echen perla a los cerdos. Es decir, no desperdicien su tiempo, que ahí no hay remedio. Él estaba... Y para yo saber, él está emitiendo un juicio, pero me está llamando a mí a hacerlo también. ¿Cómo yo sé a quién yo le estoy echando, cuándo le estoy echando perla a los cerdos, cuando no lo estoy haciendo? O sea, hay un juicio ahí. Es tú decir, bueno, ya a ellos no más, y yo estoy emitiendo un juicio porque estoy llamando bueno o malo a ese grupo de personas. Entonces, Patricia, vamos a hablar un poquito de cómo luce un sano o un justo juicio que podemos nosotras hacer y que debemos de hacer, porque creo que el Señor nos da... Hay un mandato para eso. Exactamente, mira, y el primero es juzgar con los estándares de Dios y no con los míos. Esa es la base. Eso es sumamente importante, y pudiéramos aquí desplayarnos y hablar muchísimo, pero si cada una de nosotras como cristiana tuviera eso en mente, no tuviera miedo a emitir un juicio, porque va a ser un juicio justo, porque el estándar no es mi opinión, no es mis gustos, no son mis preferencias, sino que el estándar es Dios, es la palabra de Dios. Entonces, si tú sabes que hace unos días vimos un show del Super Bowl que fue bastante obsceno, a mi juicio y al juicio de la palabra. Y habían personas que decían, pero no emitan ese juicio, no juzguen, que ellas no son cristianas. Yo digo, no. Con la palabra de Dios, este es el estándar. Eso a él le llama, a ese tipo de baile, ese tipo de ropa, Dios le llama inmoralidad.
Y yo puedo decir, eso es inmoral. Yo creo que el cristiano está... No, y la Biblia nos llama a llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. O sea, que eso, hay un espacio para eso. Y mucha gente dice, bueno, pero dice la Biblia, no juzguen para que no sean juzgados, pero es que no. Tenemos que levantar el estándar de la palabra de Dios. No el estándar mío, no lo que en mi casa es apropiado, no, sino lo que la palabra de Dios dice. Y con eso mismo, ese mismo punto, Charvel, el mismo pasaje de Santiago. Santiago dice, ustedes se convierten en jueces con malos pensamientos. Porque cuando yo estoy juzgando y mi estándar no es el estándar de la palabra de Dios, sino mi propio estándar, yo me convierto en un juez con malos pensamientos. Y yo voy a hacer esta tarea de juzgar, que yo sí estoy llamada a hacerla de una manera apropiada y correcta, yo la voy a hacer mal cuando yo pongo otra cosa como el estándar que no sea la misma palabra de Dios. Pero también hay otra área que yo debo tomar en cuenta, y nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de emitir este juicio, que la palabra de alguna manera nos exhorta a hacer, y es hacerlo, y esta está muy buena, Charela, hacerlo en base a hechos, no a suposiciones. Y ahí es donde muchas veces nosotros nos resbalamos también. Porque yo comienzo a juzgar la motivación del corazón del otro. Y yo comienzo a decir, bueno, no, ella hizo eso por tal cosa, pero hay muchas cosas que tú no sabes, hay cosas que estaban pasando en la mente, en el corazón, y yo comienzo a juzgar cosas que yo ni siquiera puedo ver, que solamente Dios puede hacerlo. Entonces mi juicio tiene que ser de cosas tangibles, cosas que yo pueda ver, que estén ahí frente a mí, y yo pueda decir, bueno, no, de acuerdo a la palabra de Dios, esto que yo estoy viendo, esto está mal. Esto no debería ser de esa manera, y no en base a cosas que yo supongo. Yo supongo que eso fue por tal cosa. Yo supongo que mi esposo dijo eso por esta o cual razón. O sea, no es en base a suposiciones, sino en base a hechos. Así. Y de la mano de eso, Patricia, está a veces nuestro pensamiento de que esa persona hizo eso por X motivación. A veces, como tú dices, suposiciones, pero a veces yo le adjudico a una persona una motivación, que es la que a mí me parece que pasó ahí. Estoy segura que ella hizo eso porque ella lo que quería era, y seguimos por ahí. Y no podemos, si no ha habido una expresión verbal clara. Que te diga, no te tomé la llamada porque no quise hablar contigo, y no que tú comiences a decir, ella no me quiso tomar la llamada porque ella sabe, y por ahí hacemos una historia larguísima. Eso es juzgar con un mal juicio. Y cuando hacemos eso, Charvela, estamos queriendo ponernos en el lugar de Dios, porque la palabra enseña que aquel que discierne los corazones es el Señor, no yo. Yo no tengo capacidad de discernir el corazón de nadie. Yo puedo trabajar con lo que yo veo, con lo que está expuesto. Entonces yo no puedo juzgar de esa manera, no puedo juzgar en base a suposiciones o motivaciones del corazón que a mí me parece que son. Porque me puedo equivocar, yo no estoy ahí dentro. Entonces, hechos, en base a hechos, en base a cosas que yo he visto, o cosas que he oído incluso con mis propios oídos. Exacto, no con el ajeno. No con nadie, no que ella me dijo que tú dijiste, no, pero tú sabes la cantidad de interpretaciones que nosotras podemos hacerle a algo que tú dijiste y decirle al otro. Como el juego del teléfono, cuando llega al final donde tiene que llegar es otra cosa muy diferente. Entonces, cuidado con eso, porque estaríamos fallándole a la veracidad de Dios y a nuestro testimonio como cristianas. Sí, así es. Bueno, yo creo que este punto, Charvela, lo hemos tratado también, juzgar en base a acciones y palabras, no en base a motivaciones. Exacto. Y también juzgar asuntos bíblicos, no preferencias y gustos, porque esa es otra también donde nos vamos, Charvela. O sea, eso no me gusta, entonces ya yo imito un juicio inmediato porque es algo que yo no prefiero y no me gusta. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? O sea, no se trata de que a mí me guste o no me guste algo, y no está mal que algo no me guste, El problema es cuando yo emito un juicio hacia el otro que lo está haciendo y sí le parece bien, cuando la Biblia no ha hablado y no ha dicho nada al respecto. Exactamente. Entonces ahí es donde está nuestro problema, cuando lo hacemos de esa manera, en base a mis gustos y mis preferencias, como si yo fuera Dios, y no en cuanto al estándar y lo que Dios ha dicho. Entonces, donde Dios no ha hablado, Y pasa mucho eso en la iglesia, en la vida de iglesia. Sí, así es. A veces comparamos mi iglesia con otra iglesia y decimos esto es bueno, aquello es malo, pero si es un tema de preferencia, si es tu gusto, si esa es la forma de adorar que a ti te gusta y la otra iglesia no está haciendo nada pecaminoso en su forma de adorar, es un tema de preferencia y gusto. Entonces no lo llevemos al plano ya de que algo pecaminoso y emitir un juicio en algo que simplemente es un asunto de preferencia. Que la Biblia no lo está haciendo. Si la Biblia no le llama
llama pecado, yo no puedo llamarle pecado, porque ¿quién me ha dado a mí esa autoridad para decir qué es pecado y qué no es? Eso lo tiene, esa autoridad la tiene el Señor y no nosotras. Y a manera quizás de recapitular esto un poquito, Patricia, el justo juicio luce de esta siguiente forma: juzgar con los estándares de Dios. Amén. Y no con los míos, que es como un resumen de lo que hemos venido hablando. Juzgar en base a hechos, no suposiciones. Juzgar en base a acciones y palabras concretas y no motivaciones. Juzgar en base a asuntos bíblicos, no preferencias y gustos. Y tú sabes una cosa más, Charvela, y es hacer esto dominados por el amor. Amén. Porque yo quizás puedo hacer todo esto y hacerlo sin amor. Sí. Yo quizás puedo tener hasta un aval bíblico, Charvela, y la Biblia está me diciendo, pero a la hora de yo presentarlo, hacerlo con soberbia, hacerlo con orgullo. El amor debe ser parte, debe ser el amor es como la envoltura que debe estar envolviendo ese juicio que yo estoy llamado a hacer. Obviamente todos los demás puntos que hemos tratado son fundamentales, pero el amor es como esa cherry que debe adornar cada una de estas motivaciones correctas para yo poder juzgar. Y en ese aspecto del amor me viene a la mente, Patricia, ¿cuál es la motivación que te está empujando a emitir ese juicio? Importante. Yo quiero ganar una pelea, yo quiero demostrarte que quizás doctrinalmente yo esté más preparada que yo tú. Soy superior a ti. Exactamente, yo te quiero juzgarte para ganarte o para mostrarte algo, o yo quiero emitir ese juicio para que tú crezcas, para amarte, para que tú mejores, para que tú veas quizás un principio bíblico más claramente. ¿Cuál es la motivación que está en tu corazón? Como tú decías, ¿es amor o no es amor? Eso es algo súper importante a nosotras, escudriñar nuestro corazón, porque puede ser algo bíblico correcto, pero quizás la motivación me dañe todo. Como dicen, guayarnos ahí. Como decimos en buen dominicano, resbalarnos ahí. La motivación correcta para hacer esto, que nosotras crezcamos, ¿verdad? Amén. Y queremos despedirte ya con este versículo de Efesios 4:15. ¿Tú lo quieres leer? Claro que sí, dice la palabra de Dios: más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Que el amor sea la corona, lo que envuelva cada una de nuestras palabras, y entonces ahí vamos a crecer en todos los aspectos y reflejaremos a Cristo en medio de todo eso. Amén. Y dos componentes que debemos de tener al emitir el juicio, y el primero es cero hipocresía. Ver la paja que está en tu ojo antes de quitar la que está, en el ojo de tu hermano. Y la otra, Patricia, no sé si tú quieras terminar con eso. Humildad. Humildad. Tan difícil. Humildad al hacerlo, el deseo de poder amar al otro, hacerlo con un espíritu humilde, que reconozca su lugar, reconozca el lugar del otro y reconozca que al final es Dios quien reina, no nosotros. Amén. Así que, hermana, si vas a juzgar con justo juicio, hazlo con la palabra de Dios enfrente, con una motivación correcta, amando al otro para que Él crezca. Amén.